Bienvenidos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a dar inicio a Hebreos 11, en la sesión 141, y corresponde a la parte número 5 del capítulo 11 de estas sesiones. Voy a iniciar regresándome un poco a Hebreos 10. Esto es importante entenderlo, porque es precisamente parte de la idea que va manejando y está manejando el autor de Hebreos en capítulo 11 y capítulo 12. ¿Ok? Como comentaba en sesiones anteriores, en Hebreos 10 empieza y habla sobre los sacerdocios, entre el sacerdocio de Aarón, el arónico, el levítico, y también el de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y todas las cosas que se obtienen ahora, que es el efectivo, ¿verdad? El que es en comparación uno terrenal, uno también celestial, y apunta a todas estas cuestiones de promesa que apuntan. Es por eso que esa es lo que todo el autor está apuntando al que crean a lo que se estaba hablando en esta parte del 10. Después, más adelante, habla sobre el que peca deliberadamente, es aquel que aún así, sabiendo todas estas cosas, no cree. No quiere decir que tenga dudas. Tener dudas no es malo, ¿ok? Pero el creer sabiéndolo y rechazarlo sí está equivocado. Entonces, después empieza y habla sobre toda esta persecución, habla de que continúen reuniéndose para motivarse, para motivar, alentarse en cada una de estas situaciones que tienen. Y en el capítulo, en el versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza. Esto es central. Les pide y les recuerda que no pierdan, que continúen creyendo. ¿Ok? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ok? Esta promesa no es una promesa de ser mejores, no es una promesa de que todos los problemas se les va a quitar. Están en persecución. Está en términos de hacia un futuro. ¿Ok? Hacia la vida eterna, no nada que ver con lo que normalmente se está pensando desde un punto de vista de una teología de gloria, o también de una cuestión de que creemos que está cerca nada más de nosotros. Debemos de quitarnos de la escena nosotros. La escena no está aquí, la escena está hablando y apuntando siempre hacia Jesucristo. Dice el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. ¿Ok? Es el justo, es el que es justificado, no el que hace las cosas bien. ¿Ok? Es el que ha sido justificado, dice, vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vean que no somos de los que retroceden. Por eso no perdéis pues vuestra confianza. Confiados, no retrocedemos ante esta cuestión de problemática y todo, y vemos hacia lo que Dios ha prometido, ¿ok? En Cristo. Es en Cristo. Entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en Hebreos 11, el de los versículos del 8 al 12, y vemos que, y he puesto en rojo las palabras que cada vez se está dividiendo, para que se está enfatizando, donde indica que es la raíz de las cosas, no es la persona de lo que hace, ¿ok? Recordemos que no es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer para obtener tener méritos para obtener las cosas, sino lo que Jesucristo hizo. ¿Ok? Entonces, si creemos esto, es realmente esta fe. Entonces dice, por la fe, todo lo que hemos comentado, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Vean que está hablando de un lugar como herencia, es decir, a una tierra donde lo va a bendecir. Esta apunta hacia Canaán, a esta herencia, a esta tierra prometida.
que Dios le va a dar. La tierra prometida apunta a la consumación del reino de Dios, escatológicamente hablando, apunta hacia allá. Entonces podemos ver que esta tierra prometida que les dice a todos, a Abraham y después también a Isaac y a Jacob, a ellos apunta hacia Canaán. Y esa es la tierra que en teoría lo que va a ser el reino de Dios. Y por eso, después de ahí, sigue apuntando y habla sobre que habría en Hebreos, hablaba sobre otro descanso, ¿ok? Que apunta también hacia el reino de Dios. Recordemos que el fin del creyente no es el cielo. El fin del creyente es estar nuevamente en la tierra, donde va a estar el reino de Dios en su consumación, con un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Ok? No es andar en alma nada más como tal. Entonces dice, había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe, sigue siendo Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vean que se lo promete a Abraham y ellos también son coherederos de esto, como también todos los demás creyentes, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vean que aquí esto apunta precisamente hacia el reino de Dios en su consumación. En el libro de Apocalipsis va a hablar también sobre estas calles de oro y todo lo demás, y esta es parte de lo que está hablando. Esto es hacia allá, pero se lo comenta y lo habla y se lo promete a Abraham. Entonces, es por esta fe que todo esto tiene como base Cristo, por esta obra y acción que Cristo hace para su realización. Ok, dice, por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, 90 años, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ok, cree en lo que Dios le promete. Por lo cual, también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, esta es la promesa, todo esto, todo del cielo en multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar, apunta al pueblo, apunta a la gente redimida que estará en el reino consumado. Ahora bien, regresando y viendo qué pasa con Abraham para analizarlas un poquito después, qué tipo de persona era o algunos puntos. El propósito de esta sesión no es estudiar a Abraham como tal, sino ver la cuestión de la fe por la fe. Entonces, está hablando todo el autor de Hebreos. Y las características que había iniciado al principio del capítulo 11 de los personajes, que todos ellos tienen de una u otra manera, han tenido problemas con una cuestión de duda, han tenido también un problema también moral y han sido personas que pues han fallado, ¿no? No son personas de ejemplo como tal, sino son personas que han permanecido en la fe apuntando a Cristo. Eso es por eso que están ahí. Entonces, leo del versículo 12, cuando van y dice Abraham en Egipto, vean que todavía era Abraham o Abraham. De hecho, pues nada más es la misma persona, nada más cuando Dios les cambia el nombre, igual que Sarai, les ponen Sara. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer,
He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Vean que esto del hermoso aspecto, nada más un paréntesis, aparentemente Sarai era una mujer muy bonita, aún así en sus 90 años, ¿ok? Aún así en los 90 años que tenía, la gente la veía muy bonita. Pero entonces, he aquí que ahora que conozco que eres mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Porque la razón aquí es que en aquellos tiempos, obviamente si era muy bonita y estaba el esposo, pues matan al esposo y se quedan con la mujer. Ok, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Saraí era su media hermana también. Ok, o sea, no era totalmente una mentira porque era, pero esconde su situación por miedo. Ok, vean que tiene dudas esta persona y no es una, o sea, no está actuando totalmente correcto. Entonces, apunta y que es su mujer, esa es su hermana. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Vean cómo enfatiza nuevamente la hermosura de Sara. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Como dirían algunos teólogos, ¿no? Sara quitaba el aliento de a varias personas. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón por su hermosura. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Los bendijo el faraón porque era su hermano. Así se presentaron, no su esposa. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Aún así, él sale con todas las propiedades, no se lo quita, no se le da nada, lo enriqueció. Si leemos un poco más de que no es el propósito de Génesis, cuando dice que yo te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, eso va haciéndose a través de toda esta historia en ellos, ¿ok? Pero eso no quiere decir, ¿no? Cuando se lo pone a Abraham, porque también es una cuestión que muchas veces emplean equivocadamente, que digan que al cristiano, al que lo maldiga, los van a maldecir, al que lo bendiga, lo van a bendecir. Eso no es así. Eso aplicó a Abraham nada más. Muchas de las cosas que se hablan en el Antiguo Testamento aplican solamente al personaje que está en ese momento. No sobrecontextualicemos o lo estiremos o lo tratemos de espiritualizar a otros lados o con otros contextos, porque ya entonces entenderemos mal. Hago un paréntesis aquí, por ejemplo, cuando más adelante, obviamente, cuando habla de Josué, que dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo, etcétera, etcétera, en el primer capítulo, no es correcto utilizar esos versículos ahorita nosotros. Eso aplicaba nada más a Josué, porque iba a entrar, o sea, se acaba de morir Moisés en ese entonces, y va a entrar con todo este pueblo que era grande, el pueblo, y entran, se calcula que eran como 2 millones, no era un par de personas. Entonces, entran todas estas personas y tiene esa gran labor y misión que tiene que cumplir Josué. Por eso se lo dice a él, ¿ok? Pero no es que lo tomemos porque eso también cae en la querer nosotros ser o la persona ser el centro del texto y como que todo tipo de expresión, promesa que se les puede dar a ellos, no la aplican a nosotros y no es así. Nos encanta tomar una posición del personaje, pero no tomamos ahora sí el papel que correspondería, que es del pueblo.
No vean que nunca se anda tomando el papel del pueblo de todos los en ese entonces que estaban ahí al lado de tanto de Abraham como de Moisés, Josué y todos los demás. Entonces, los va y los saca. Entonces, vemos aquí que en primer lugar, falló. Ahora, el otro que también habla el versículo, luego habla de Sara. Y Sara que es la que se ríe, ¿ok? En esto. Génesis 18, que es donde habla, y le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, que habla, habla Dios, ¿ok? Y volvemos otra vez, estas preguntas, ¿dónde está tu mujer? Es una conversación, no es de que no sepa Dios dónde está, porque Él ve y Él sabe dónde está todo. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, o sea, ya había pasado tiempo, ahora vemos que ya estaban de edad. Y él y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ¿ok? Ya. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. O sea, ya ambos eran totalmente viejos. Y también era una persona con ella no podía tener hijos, era estéril. Entonces era estéril más grande, pues ella ya no podría en términos naturales tener hijos. Entonces le comenta y dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Comenta Dios, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Vean la duda de Sara, ¿ok? El miedo de Abraham, pero permanecen en lo que Dios, creyendo en lo que Dios les promete. Y es la promesa en Cristo, la promesa que va a apuntar lo que se obtiene por medio de Cristo, de esta vida y ser pueblo, la vida eterna y ser pueblo. Entonces, tanto ella se ríe y tiene todas estas cuestiones de cómo puede ser, pero continúa. Y a Isaac, por eso se le llama Isaac, lo nombra precisamente porque significa el ríe o risa, porque proviene de ese momento que ella se ríe. ¿Ok? Y regresando ahora nuevamente a Hebreos 11, para seguir caminando, dice, conforme a la fe, ¿ok? Sobre esto, pero otra vez centra en la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Vean que creyeron. Por eso es cuando habla de lo que no se ve, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos. Esto es desde allá atrás, ven a Cristo y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Ok? Esta tierra con la otra tierra prometida, hay un contraste. La tierra prometida y la razón que tenemos y heredamos esa tierra es por Cristo. Por eso es la conexión, porque los que dicen el 14, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban uno mejor. Esto es celestial. Vean que esto es parte esto es el autor del Hebreos. O sea, hace esta comparación con todos ellos viendo, pero su anhelo, si yo veo el Antiguo Testamento, yo no voy a poder sacar lo que está diciendo el autor de Hebreos. Necesito este Nuevo Testamento para poder darme y entonces ahora saber que lo que ellos estaban ahí, dicen, anhelaban. O sea, no es de que, porque mucha gente puede decir, pero ¿dónde dice eso? Lo quiero ver literalmente, ¿no?
En el Antiguo Testamento no lo vamos a ver literalmente en esto, porque requerimos también esta luz para entenderlo, y hablo cuando de luz como si nos prendieran un foco, y verlo con más claridad, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto apunta directamente en la historia del Antiguo Testamento, apunta a Canaán, y ahorita habla la preparación y que es una ciudad celestial y todo, apunta, no celestial, una obra de que Dios la hace, los fundamentos, apunta hacia el reino en su consumación. Y comento en su estado de consumación porque el reino de Dios ya empezó, ya estamos en el reino de Dios porque el rey ya vino, ¿ok? Cristo ya vino, entonces seguimos y ya fue inaugurado, no está consumado. Ok, entonces seguimos viendo el 17, dice, por la fe, otra vez vuelve con Abraham en esto. Abraham, cuando fue probado, pero vemos que apunta a esta cuestión de obra de Cristo. Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Ok? Esto es Abraham que lo va a ofrecer. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, en sentido figurado, ciertamente, porque el que tiene que morir como el primogénito que está viendo y su ofrenda al unigénito, en esto apunta a Cristo. El que muere en sustitución, y un día en otra sesión vimos como el que detiene esto es Jesucristo. Porque ve y dice, el que va a estar ahí, el que detiene el brazo, no es un ángel cualquiera, es el ángel de Jehová, que es Jesucristo. Y lo detiene, entonces básicamente es de que el que va a ser no es Isaac, sino es él, pero no es el momento. Y provee al sustituto, que es el cordero que se encuentra como animal, que ese es el cordero y apunta a Cristo también a la crucificación. Vemos que está plagado de imágenes, de conceptos hacia Cristo en todo. Y una de las cosas es, después de todo esto, ¿cómo es posible, que ahorita vamos a ver cómo lo empieza a probar, cómo es posible que pensar de creer que Abraham no haya tenido dudas? Si le promete un hijo, si ya había fallado en él de que le iba a prometer un hijo, después con Sara y todo, pues no soy conmigo porque yo ya soy grande, es estéril, etcétera, etcétera, entonces va a ser con mi sierva, con Agar, entonces se tiene ahí, se junta con Agar y tienen después a Ismael, etcétera, etcétera. Si ya había tenido toda esa situación, ahora dice, bueno, este es el hijo de la promesa. Y si es el hijo de la promesa, de que de él va a ser la gran descendencia, ¿cómo es posible que me pida que ahora sacrifique a él? Dios va a hacer algo sobrenatural. Simplemente vemos que el nacimiento de Isaac en sí ya fue sobrenatural. Si ya hizo algo sobrenatural, ciertamente va a ser otra cosa, pero las dudas están en él. Es muy difícil pensar de que Abraham no tuvo dudas en esto. Entonces, en el pasaje vemos que Abraham es probado por Dios. El comentario es que él consideró que Dios lo levantaría de los muertos. Ahorita lo vamos a ver. Dice el pasaje que Abraham nunca tuvo dudas. No. El tener dudas no es no creer, ¿ok? Porque también confundimos esto. Una duda no significa que no creamos. La duda es correcta, es parte del hombre, pero el permanecer no salió y dijo, tú sabes que este no es el Dios que yo quiero creer o que le creo y me voy con otros. Ahí es dejar de creer, pero el tener dudas, me está pidiendo estas cosas, entonces, ¿cómo va a suceder? No sé,
lo va a hacer, pero todo está apuntando, e insisto, en Cristo. Después, no creer para el autor de Hebreos está en dejar lo que Dios prometió. ¿Ok? Eso es lo que yo digo. Salirse. Ya no creo lo que Dios prometió, creo otra cosa. Entonces, ya en sí ya es no creer. ¿Ok? ¿Y qué es lo que prometió? Porque hablamos mucho de prometer y también utilizamos muchas veces en nuestras conversaciones lo que promete. Buscamos textos que buscan promesas. Eso no es interpretación correcta de la Biblia. ¿Ok? Si yo quiero ver lo que es, en vez de estar viendo promesas para mí, para ser mejor, para tener una mejor familia, para tener mejores resultados, para tener esto, eso no dice, la Biblia no es para ser mejores. ¿Ok? La Biblia habla de la obra de Jesucristo, del Evangelio, restituyendo todos estos efectos del pecado que apunta por medio de Cristo. Entonces, el contexto de la carta de Hebreos, básicamente, en ese contexto, Dios promete dar vida eterna. Dios los hará parte de su familia, capítulo 1 y capítulo 2 de Hebreos. Esto es lo que promete. Y la vida eterna en base en Cristo. Y parte de la familia es en base en Cristo. Entonces, por eso es por la fe, por la fe. Entonces, ellos creen en esta promesa y ven hacia allá. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que sucede en esta prueba de Abraham. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Vean que, aunque es su segundo hijo, al único que considera es el de la promesa, bíblicamente. Tu único hijo, Isaac, a quien amas. Es importante el amor. Y esto del único también va apuntando a Jesucristo como el único y a que el Padre ama. Y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y bardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, me voy a detener tantito aquí. Vean que todo esto que Dios le dice y que le dice, tomarás y ofrécelo ahí en holocausto, mátalo sobre uno de los montes. Realmente pensar de que, ¿por qué está pensando? ¿Qué está sucediendo? Claramente pudo haber pasado por la mente de Abraham. Ciertamente lo pasó, pero de una otra manera cree que algo él promete en términos de esa vida eterna, en términos de esa tierra, de esa familia que los va a hacer. Y vean que una cosa importante que podemos darnos cuenta, dice entonces, dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos, ¿ok? Hasta ahí, está en plural. Él y el muchacho está en plural, iremos. Y ahí adoraremos, continúa en plural, y volveremos a vosotros. Entonces, de una u otra manera, él sabe que la promesa se va a hacer. Eso es importante verlo. La promesa va a continuar. No es, o sea, obviamente que lo puede resucitar, algo va a pasar, pero no se termina ahí. ¿Ok? Y no está en términos de Isaac como el personaje, está en términos de que se va apuntando a la promesa que Dios le da a Abraham. Eso es muy importante y muy diferente entenderlo. Lo que se pide creer es que Dios, el Padre, ¿verdad?, estuvo satisfecho con lo que Jesús hizo, lo que le dijo a Jesús qué hacer. ¿Ok? Eso es algo importante.
lo que el padre y él acordaron hacer realmente. Porque muchas veces vemos que el padre le dijo y todos sabemos que un pacto trinitario antes del mundo en donde hay un acuerdos. Por eso que pongo ahí que lo que el padre y él acordaron hacer. No es una cuestión que el padre arriba o mayor que el hijo le dice qué hacer en este pacto trinitario, porque tanto el Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo tienen la misma sustancia y el mismo poder. Uno no es mayor que otro. Todos son, las tres personas son iguales, ¿ok? Son iguales en poder. ¿Okay? No es que sea cambiado uno y uno y uno, porque esa es parte de la Trinidad. Esta es la base de nuestra confianza precisamente. No es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es nuestra confianza. Esa es la fe de lo que nosotros debemos entender. Ahora, seguimos otra vez tantito más. Hebreos 11 y 20, 21 y 22. Aquí vamos a entrar, a lo mejor no vamos a ver, lo voy a leer los tres y vamos a ver la historia del primero. Por la fe, otra vez, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Observen que el autor es un autor con mucha habilidad para escribir. Entonces, no es una interpretación mía. Tenemos que entender qué es lo que el autor en toda la carta de Hebreos escribe, quiere decir. Por la fe, bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estos tres versículos tienen mucha más historia. Todo este capítulo es mucha historia del del Antiguo Testamento, de Génesis en especial y del Éxodo, en lo que estamos viendo. Y vamos a ver nada más ahorita, por ejemplo, Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Ambos nacieron, ellos eran gemelos. Ellos, Jacob y Esaú, y los va ahora ya a bendecir, ya más grandes. Entonces, el autor nada más toma esa escena como tema para verlo de que es por la fe. Y esto lo vemos en el Génesis 27, en donde dice, y lo voy a leer aquí, esto es un poquito más largo, pero es importante tener todo el contexto. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, es el primogénito, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tú y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Era muy importante la bendición al primogénito. Todos los demás, por ejemplo, ahorita vamos a ver también a Jacob, bendice a los otros. Esa era parte de esta tradición. Dice que, y Rebeca, es decir, la esposa de Isaac, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Vean el plan que hace la mamá para engañar a Isaac. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. La mamá quiere que la bendición caiga
o la tenga Jacob. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Realmente es lo que fue. Y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú. ¿Ok? Él está usurpando, por eso también se llama como el usurpador. Yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Aún así mintiendo, ¿no? Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que le hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Vean las mentiras. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío. Pero si eres mi hijo Esaú o no, pues dice, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Vean la mentira de este Jacob. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se lo acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. ¿Ok? Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, que es lo que significa Jacob. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo,
He aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Lo haces siervo. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. ¿Ok? Entonces, vemos que aquí está Isaac. Vamos a ver esta historia. Voy a dar un poco más la próxima sesión y voy a dar algunos temas de cómo eso va apuntando a Jesucristo hacia la cruz. Y vemos que en el personaje de Jacob, en este momento, y él habla por Isaac, los bendice a los dos por esa fe. Okay, todo lo que está hablando y todas estas bendiciones que Isaac está dándole al usurpador, es en términos que apuntando hacia Cristo. ¿Ok? Vean que la historia que la estamos viendo, tal como lo marca en la Biblia, y es un poco diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, de enfatizar a Jacob o a Isaac en esto, sino que está viendo por la fe. Isaac los bendice y los bendijo a los dos y los bendice viendo hacia el reino de Dios, hacia ser pueblo de Dios. Entonces, esto es importante tenerlo siempre en mente y tratar de corregir esas cuestiones de entendimiento de la historia y dejar de ponerse en el centro y ver más la cuestión de Jesucristo, de su obra, apuntando siempre hacia este fin final que es en el reino de Dios en su consumación. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar la próxima sesión. Hay muchos otros personajes, este capítulo es más largo, precisamente porque da muy poquitas líneas y trae muchísima historia atrás, ¿ok? Y vamos a ver así de manera general y a enfatizar aquellos puntos en los cuales es importante ver cómo está ahí Cristo en la historia. Así que nos vemos hasta la próxima sesión.